Deja caer la cabeza, suéltala. Y esa es la inversión, en donde el ligamento uterosacro se desenrolla y le crea menos tensión al bebé y el bebé sale del diámetro superior para que cuando vuelva a la verticalidad, ahora vuelve y a pasar nuestras respiraciones. No, normal. Vuelvo. ¿Y qué se siente? Menos presión. El suelo pélvico es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra unidad, es uno de los responsables que mantengamos nuestra postura, que evitemos disfunciones. Imagínate que durante un embarazo que estamos embebidos de hormonas, ¿para qué? Para poder gestar ese bebé, y es un cambio netamente hormonal que va a tener un impacto en las vísceras, en la musculatura. Si no lo gestionamos bien, las presiones de hoy en día, el peso como va aumentando, las curvaturas de la espalda, pero siempre la manito, por ejemplo, de toda esa musculatura más profunda que va a contener a ese bebé, va a empezar las disfunciones. Entonces la kinesiología, el suelo pélvico tiene un impacto preferentemente preventivo. Obviamente que cuando llega una disfunción hay que trabajarla para que la mujer no pierda esa calidad de vida y no pierda y no entre en una discapacidad. Entonces, realmente lo que es prepararse para un embarazo y prepararse para un parto debería ser muy importante en la vida de la mujer, ya que es un evento que es donde la mujer siente que va a criar a un bebé dentro de su vientre y que tiene que darle lo mejor. Nosotras gestamos generaciones en donde, como estén nuestros úteros, por ejemplo, decía en las clases, unos úteros rígidos van a dar personas que son más rígidas y que no van a tener esa libertad, desde ahí partimos. Pero nosotros ahora, viendo los de fisioterapia, realmente tenemos un impacto tanto en la madre como en el bebé para ese momento de dar vida a la vida. Cuando nosotros nos quedamos embarazadas y ese ovocito llega, existe una afluencia hormonal que viene a nivel cerebral. ¿Para qué? Para cambiar todo. Es más, hay hormonas principales, por ejemplo la progesterona, que yo digo que es la hormona de la anidación, es la hormona de la calma. Lo que hace es que ciertas estructuras del músculo liso se relajen para dar espacio al bebé, pero también para que el bebé se anide, y por eso que las mujeres se sienten mucho más calmadas, más tranquilas. Pero también va a aumentar el estrógeno en nuestro cuerpo para poder dar energía. Una de las funciones del estrógeno es proliferar la célula y que este bebé siga creciendo. Y también va a ser el estrógeno a nivel de nuestro cuerpo, a nivel hormonal, que se relajen ciertas estructuras faciales y ligamentosas. ¿Para qué? Para nuevamente dar espacio al bebé. Todo va en pro del crecimiento del bebé, de darle energía al bebé y de darle espacio. Y eso me va a traer distintas etapas en la mujer, donde en un primer trimestre se tiene que acomodar este bebé al vientre de mamá, y es donde podríamos tener periodos de histocompatibilidad. Hoy en día existe mucha inflamación de bajo grado, como puede ser diabetes, hipertensión, entre otras, que pueden tener un ambiente inflamatorio, y muchos bebés ya no se pueden anidar en ese ambiente, y si se anidan frente a esa inflamación, van creciendo. Primero hay una parte hormonal, luego esa parte hormonal hace todos estos cambios musculoesqueléticos. Esto de que yo te diga que un recto abdominal pueda distenderse tanto que le dé espacio al bebé, que un suelo pélvico podemos decir que se estira más del 200%, 259% para la salida del bebé. Todos estos cambios van de la manito con la parte hormonal. Si no existiera esta afluencia hormonal, no habría capacidad de la mujer de poder distender su útero, por ejemplo, tanto acraneal como hacia adelante al final del embarazo, ni tampoco tendría la posibilidad de estirarse tanto en un momento del nacimiento del bebé. Pero esto todo lo estoy pensando en posiciones dinámicas. La mujer tiene que estar en movimiento. Hoy en día muchas mujeres que han quedado embarazadas se dan ese descanso de ya no voy a hacer nada, no me voy a mover, voy a comer por dos, porque claro, las hormonas también te piden que comas por dos, entre comillas, no es tanto, pero sí te piden los nutrientes al bebé. Pero por otro lado, estas hormonas también me van a dar el espacio. Si no existiera, realmente tendríamos un conflicto contenedor-contenido. Este contenido va creciendo y yo como contenedor no tengo la facilidad de crecer
nacer. Y ahí entra en juego una estructura que hoy en día se está estudiando mucho, que es la fascia. La fascia es otro sistema, podríamos decir, que permea el músculo, o sea, que se introduce en el músculo y que une esa continuidad facial, se une también con la víscera. Entonces, todo lo que nosotros como kinesiólogos de suelo pélvico, como kinesiólogos de obstétrica, podríamos hacer a través del músculo, del movimiento consciente, del movimiento activo, va a tener una repercusión directa en la víscera. Y esa es la parte más maravillosa cuando se le explica a las mamás y pueden ver el antes y el después de los entrenamientos, en donde siente mayor estabilidad, porque los cambios posturales van a venir sí o sí en un segundo trimestre o en el tercer trimestre, donde ya acotas todas las posibilidades. Tenemos que ver cómo vamos a mejorar esa postura en la mujer para evitar todas esas disfunciones que no quiero, musculoesqueléticas, todos esos dolores que cada vez que me llegan, estoy embarazada, pero me duelen las costillas, me duele el pubis, me duele la espalda, por ejemplo. Entonces, cuando tú haces un entrenamiento miofacial, ya no hablamos solamente de una unidad muscular, ahora hablamos de la miofascia, vamos a tener una repercusión directa en toda la víscera, no solamente en la matriz, que es la que a nosotros nos interesa, porque está el útero, este útero crece mucho para adoptar el bebé, sino que también en todas las vísceras colindantes. Tenemos un hígado por el lado derecho que tiene que acomodarse, tenemos un estómago, tenemos el esófago que asciende, un corazón que se horizontaliza, y si hablamos de todas las vísceras que están por abajo del útero, por ejemplo, o retroperitoneales como son la vejiga, el recto, esas vejigas también tienen que adaptarse, y la única manera que uno entiende de que se adapte es que haya una buena movilización entre las vísceras, y eso lo único que lo da es movimientos conscientes, movimiento activo y una buena alimentación en la mujer gestante. Las primeras disfunciones que pueden aparecer en una mujer, por ejemplo, son las pubalgias. Las pubalgias y los dolores lumbares, por ejemplo, son los que más suceden, y es porque realmente, en mis manos son el pubis, por ejemplo, el pubis tiene este movimiento, pero cuando tú llenas de relaxina y llenas sobre todo de estrógeno, eso lo que hace es que se relajen estos elementos. Y si yo no tengo un buen suelo pélvico que me estabilice la pelvis, por ejemplo, y musculatura profunda, que hablamos que es el core, que para mí es más que el core, es el diafragma, con los pilares que van, psoas, cuadrado lumbar, transverso abdominal, suelo pélvico y musculatura que viene incluso externo. Si no tiene una buena sujeción, buena estabilidad, va a existir mayor hipermovilidad, y esa hipermovilidad se traduce en dolor en el pubis, en dolor en los labios externos. Y si hay mayor hipermovilidad y si ese útero no tiene una buena contención, por ejemplo un transverso abdominal, los ligamentos, que son casi 16 ligamentos que van en este útero, también van a verse forzados a estar haciendo el trabajo que debería hacer la musculatura. Y empiezan tracciones donde la mujer dice, hoy tengo un dolor en la zona abdominal que se me irradia incluso hacia la vulva. Y si yo pienso nuevamente en los músculos, en esos músculos profundos que realmente deberían hacer de contención de este útero y no lo están haciendo, también me va a empezar a doler la espalda. Además que pensemos, la mujer durante el embarazo, este aumento de volumen abdominal va a cambiarnos en el centro de gravedad. Y a ese centro de gravedad es donde nos vamos a ir acomodando para que el centro caiga y no nos caigamos. Entonces, como no tenemos buenas estrategias, pasamos mucho tiempo en el televisor, en el computador, cierre de hombros, por ejemplo, lamentablemente no tenemos la estrategia, tenemos músculos inhibidos, tenemos adherencias musculares que van a llevar a que tengamos pésimas estrategias, que terminemos con dolor lumbar, y este dolor lumbar quizás no se va a quedar solamente ahí, sino que va a escalar, por ejemplo, un diafragma torácico que producto de que este bebé va creciendo sube 4 centímetros su posición original, por eso el corazón se horizontaliza, y si se sube y está muy rígido, te va a doler incluso hacer ejercicio, el respirar, empiezan las puntadas, los arcos costales se amplían, se alan, y la mujer tiene muy poca envergadura para respirar, y ahí estoy cansada, me cuesta respirar. Pero ese diafragma, como te digo, si no trabaja con todas las estructuras y no tiene esa flexibilidad de adaptarse a todos estos cambios hormonales y de contenido,
realmente vamos a tener muchos dolores que incluso pueden llegar a las cervicales y, por qué no, hasta el pie. Pero de los que más se hablan en general son lumbalgia y pubalgia. Y no es menor los dolores, las dispareunias durante el embarazo, o sea, dolor en ese suelo pélvico. ¿Por qué? Porque ese suelo pélvico quizás está haciendo la pega de todas las otras musculaturas que deberían estar en sinergia, trabajando de la mano con él. Entonces, cuando trabajamos, hablamos de kinesiología o fisioterapeuta pélvico, no estamos hablando solamente de esta zona, estamos hablando de cómo están tus estrategias de los pies a la cabeza para poder gestionar bien las presiones que nos da la fuerza de gravedad, que nos da el hablar, que nos da el crecimiento de este útero, para poder gestionarlo bien. Y por qué no prepararnos para ese minuto de dar vida a la vida, en donde no tengamos ningún bloqueo a nivel pélvico, torácico, por ejemplo, y que podamos adoptar distintas posturas, así como uno ve, por ejemplo, en revistas antiguas, donde ven egipcios, en mayas, y todas las mujeres en cuclillas, máximas flexiones, con mucha flexibilidad, que pueden dar a luz a su bebé, no solamente en la posición que uno conoce, que es la típica supina, por ejemplo, que es boca arriba, las piernas arriba, que es lo que uno ve incluso en las películas, pero no es lo que debería ser fisiológico. La lógica es que la mujer se prepare para mantenerse en movimiento, incluso en ese momento tan especial para nosotros, que es dar vida a la vida. Protocolos ya, como le decía a mis colegas, ya no existen como tal. Yo te evalúo a ti y veo cómo son tus estrategias para caminar, para pararte, para sentarte en la silla, para pararte en la silla, cómo son tus competencias abdominopélvicas, por ejemplo, si está activándose un suelo pélvico. Si tú llegas sin una activación de un suelo pélvico consciente, entonces primero, ¿cuál va a ser mi objetivo? Que tú encuentres ese suelo pélvico, que tú encuentres ese periné, que sientas y que controles mente-músculo y que tengas mucho más conocimiento de él y puedas activarlo en cualquier posición, no solamente sentada o boca arriba, que subas una escalera y estés haciendo una activación del suelo pélvico, pero que ese suelo pélvico en una siguiente fase, cuando tú ya lo programaste bien, lo sabes gestionar, que empecemos a meter movimientos con él. Entonces, hoy día, por ejemplo, hicimos muchos ejercicios con balones, con banda elástica, que lo hacíamos desde una base del suelo, de posiciones mucho más complejas, pero siempre viendo cómo vas tú avanzando y cómo te vas adaptando al ejercicio y cómo gestionas ese aumento de presión. Yo siento que el ejercicio suelo pélvico o la kinesioterapia pélvica es una gama gigante de ejercicios. Puedo usar desde una pelota con pinchos, por ejemplo, puedo usar una banda elástica o solamente puedo usar mis posiciones con la respiración, porque los gran aliados de ese suelo pélvico son los diafragmas, y ese suelo pélvico es un diafragma más que trabaja paralelamente con un diafragma torácico, que si este está muy tenso no me va a transmitir bien las cargas, y con un diafragma orofaringio, y algunos autores incluso dicen con el diafragma del pie, que tenemos que trabajar en sintonía. Entonces, herramientas, no solamente usamos mucha terapia manual, usamos muchas técnicas de conciencia corporal, de yo sentirme, dónde estoy apoyando mi isquion en este minuto, cómo siento el peso de mi cuerpo sobre los pies, dónde estoy apoyando. El 65% de tus pies va a depender de cómo esté tu postura. Y el suelo pélvico es un músculo netamente postural. Entonces, si yo tengo una mala postura, lo más probable o tengo hipertono en la musculatura del suelo pélvico o la tengo inhibida. Entonces, tengo que trabajar mucho más allá de la pelvis. Tengo que trabajar incluso de cómo se encuentra mi cráneo en el espacio y cómo está la dinámica frente a la respiración en los movimientos cráneo-sacrales. Por ejemplo, grandes autores como Diane Lee hablan que nosotros como seres humanos no somos músculo y hueso y fascia, no, somos también emociones. Y muchas veces el impacto emocional de, estoy embarazada y no reconozco incluso ese crecimiento, puede afectar no solamente en mis emociones, que estoy triste con una depresión, sino que también va a tener un impacto en el crecimiento uterino. Entonces, trabajar en un suelo pélvico para mí va a ser trabajar de la cabeza a los pies, pero también va a significar trabajar de la mano con una psicóloga para evitar en el inconsciente, para trabajar ese inconsciente en el momento de dar luz, porque yo puedo ser muy consciente de que si yo pongo mi pierna en esta y esta posición, rotación interna de la pierna, abro el espacio de los isquiones. Pero en el minuto en que vamos a dar vida a la vida de ese bebé, es que no nos acordamos de eso, y ahí tenemos que ir a lo instintivo, y lo instintivo está gestándose en el inconsciente, y quizás yo vengo con miedos anteriores,
con abusos que también suceden mucho, y todo eso me va a limitar y me va a ir a poner un suelo pélvico con cierre, que no va a querer abrir y por ahí no va a poder salir, terminamos teniendo cesárea. Y también con los otros profesionales que trabajo, y también porque soy psiconeuroinmunóloga clínica, es con nutricionistas y nutriólogos, en donde la alimentación también va a nutrir los tejidos de la mamá para permitir toda esa expansión que queremos durante la gestación. Mira, por medio de los profesionales de repente no saben mucho lo que hacemos, y en una primera década, ya llevo más de una década trabajando en esto, era que el suelo pélvico no se toca, solamente se trabaja externamente. Lamentablemente no tengo las herramientas visuales para saber cómo está el suelo pélvico. Hoy en día, claro que existen otras herramientas como la ecografía y podemos meter mano en eso para saber cómo se comporta un suelo pélvico. Si tengo sintomatologías como orinar frecuente, pérdida de gotitas de orina, que de repente uno dice, no, pues si es normal, yo ya tengo 50, 60 años, es normal que yo pierda pipí, porque la televisión y todo nos indica que te puedes usar un paño o una compresa, no es normal orinarse. Pacientes con dolor, pacientes con pérdida de orina, de gases, de feca, por ejemplo. Y por último, dolor, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Incluso puedo ir más allá. Y si yo no siento satisfacción durante las relaciones sexuales, todo eso lo abarca también la kinesiología pélvica. Abarcamos desde un área urológica, ginecológica y coloproctológica. Entonces es muy grande el abanico donde podemos ayudar, porque son vísceras que son muy amigas una de la otra, y cuando una empieza a comprometerse, créeme que la otra también cae en disfunción.